la mesa con María de Los Ángeles Pardo, en realidad Magela para nosotros. Sí. Coach de la vida. ¿Se acuerdan que nosotros les explicamos el coach que ustedes conocían, que eran los que hacían los entrenamientos para los festivales, los cosas, las competencias de baile y todo? Bueno, este es un coach como del alma, un coach de la vida, un coach que te acompaña todos los días, no para que bailes, para que vivas mejor. Es la primera acreditada como máster certificada en coach. Tiene miles de horas de trabajo. Y bueno, nosotros vamos a tratar en este espacio de robarle un poquito de su conocimiento para que comparta con nosotros. Y lo primero, obviamente, que le tenemos que decir es gracias por venir. Claro. Gracias a ustedes. Gracias por regalarnos estos minutos y por explicarnos así en breve a doña Pocha y don José y doña Rosario y don Fito, ¿qué es un coach? ¿Qué es un coach? Es un profesional que facilita conversaciones que generen compromisos para originar resultados. A la flauta. Me encantó. Toma, Me encantó. clarito y cortito y fácil de entender. Te hace hablar, te hace sacar para afuera. Siempre dice que las cosas existen cuando uno las piensa o las dice. Tal ¿no? cual, sí. Y reconocerlas es el primer camino para superar algo, ¿no? El primer paso para Tal superar cual. algo. Hablan de... de alfabetización emocional. Ahí se puso más complejo. Que imagino que Pero estamos hablando de tenemos una educación especialista. emocional y alfabetización porque en realidad somos bastante analfabetos en ese sentido. Y seguramente. Bueno, pero es lo mismo, ¿no? Porque si nos alfabetizamos para aprender a leer y escribir, alfabetización emocional es el proceso de aprender a leer nuestras emociones para saber lo que significan y para poder gestionarlas mejor. ¿Y bajo qué métodos? ¿Qué metodología? ¿Cómo lo hacemos? Porque suena muy fácil, pero llevarlo en la vida a la práctica no debe ser tan sencillo. Bueno, por eso tiene así como su secreto. Más bien es entrenamiento. Si nosotros a veces pensamos que las emociones son como un problema en la vida, es porque no las entendemos, no nos ayudaron a entenderlas y a saber cómo gestionarlas. Entonces, la primera cosa que tenemos que saber es que las emociones sirven para algo. ¿Y para qué sirven? En primer lugar, sirven para sobrevivir. Porque imagínate, Sí, para protegernos. sí, imagínate si nunca hubiéramos sentido miedo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con nosotros, especie humana? No estaríamos vivos. Pero en segundo Si no lugar, hubiéramos sentido curiosidad, si no- desconfianza. si nunca nos hubiéramos enojado. Exacto. Es interesante, ¿sí? En principio, las emociones son códigos de supervivencia. Pero hoy por hoy, ya que no tenemos que sobrevivir, las emociones sirven para dos cosas principales. A ver. Para conocernos a nosotros mismos y para tomar las mejores decisiones en conjunto con nuestro cerebro racional. Y ese es el fin de la alfabetización emocional, saber cómo usarlas para hacer eso. Ahí está, porque no te van, creo que vienen por ahí, no te van a enseñar cosas que no existan o que no existían en tu vida antes. Claro. Lo que tú vas a trabajar son las cosas que de por sí ya están manejando tu vida sin que te des cuenta. Por ejemplo, ¿No? sí, eso mismo. Mira, hay una frase que dice, dime cómo te sientes y te diré cómo eres. Y por eso las emociones nos ayudan a conocernos. Las emociones se disparan cuando las cosas que son valiosas para nosotros se ven afectadas. Cuando las cosas valiosas para nosotros, por ejemplo, la salud de mi hija, está bien, yo siento placer. Si la salud de mi hija está en riesgo, yo siento miedo. Si la salud de mi hija no se respeta por alguien, yo me enojo con ese alguien. Y así cada emoción está muy relacionada con lo que es valioso para nosotros. El primer paso en alfabetizarnos es correlacionar las emociones con lo que para nosotros es valioso y luego aprender a manejarlas. Claro, eso justamente quería preguntarte. ¿Hay forma de controlar las emociones? Porque, ¿cómo manejas un enojo? ¿Cómo manejas el placer? No sé si manejas la emoción, sino las controlado. consecuencias de la emoción. Claro. ¿Hay alguna forma? Si vamos a hablar, ahí está, de cómo manejar, decimos, gestionar esa energía. La Sí. energía emocional es la energía de la vida, es muy poderosa, así que hay que saber orientarla. No la vamos a controlar ni la vamos a vencer, la vamos a orientar. Bien. Imagínate que hablamos o del miedo o del enojo. ¿Cuál emoción más interesante para saber gestionarla? El enojo. Si estás ¿Enojo? enojado, rompo todo. El miedo es uno de los primeros enemigos Bueno, también, en sí. la búsqueda del conocimiento, ¿no? Del Te ser limita pleno. mucho. Bueno, Fito ya entró con el miedo, la utilidad, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que me trae el miedo? Es una señal de alerta que me dice peligro, algo valioso para vos está en riesgo. Claro. Entonces, ¿cómo la gestiono? Lo primero que tengo que relacionar es lo que está en peligro para mí. ¿Qué yo estoy pronosticando que está en riesgo? ¿Qué me preocupa? ¿Qué creo que va a pasar? ¿Qué me da miedo? Eso es lo primero.
cuando yo tengo mi pronóstico, por ejemplo, me da miedo que, no sé, que no poder llegar a fin de mes porque no me pagan en fecha el sueldo. ¿Y qué me preocupa? Bueno, me preocupa no llegar a fin de mes. ¿Qué es lo valioso que está en juego? Mi comodidad, mi libertad, mi felicidad, todo lo que implica no llegar a fin de mes. Una vez que yo me doy cuenta de eso, el siguiente paso es gestionar ese miedo. Y para eso me puedo preguntar, ¿qué es lo máximo que yo puedo hacer para prevenir esto? Nada. Y si no puedo hacer nada, si va a suceder de todas maneras porque nada puedo hacer, Es una realidad con la que hay que convivir. entonces, ¿cuál es mi plan? Claro. ¿Cuál es mi plan de contingencia? Si llega a pasar eso, esa contingencia que ¿Qué yo hago? quiero evitar, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué le pasa a la mente cuando vos le das un plan? ¿Qué crees? Se calma, Se calma. Y entonces la señal del Aceptar lo que miedo nos tocó. desaparece. Sería. no es que desaparece, pero se tranquiliza bastante. Y así podemos gestionar, por ejemplo, esa emoción. Podríamos hablar de algunas más. Aceptando la realidad sería, en este caso. Más que aceptación, esa es una invitación de otra emoción, es precaución. El miedo nos cuida. Entonces, si cuando sentimos miedo lo tomamos como una señal de alerta para cuidarnos y protegernos, no nos da miedo el miedo, lo podemos gestionar mejor. Si le empezamos a tener miedo al miedo, nos paralizamos. Y entonces allí Claro. somos analfabetos emocionales que nos paralizamos por no saber gestionar esta información que nuestro sistema límbico nos da, nuestro cerebro. Hay mucha gente que vive, sobre todo en determinados periodos, con mucho miedo a la muerte, por ejemplo. Entonces, Sí. yo siempre digo que hay cosas que son problemas y si son problemas tienen solución, como te Exacto. enseñaron en la escuela, ¿no? Un problema tiene solución, podés hacerlo o no, elegís. Pero hay otras cosas que son realidades, Es una con las cuales realidad. hay que convivir. Sí, pero la mente necesita un plan, la mente necesita que te prepares, la mente Exacto. necesita que te cuides. Y si no le entregamos eso a nuestra mente, entonces el miedo empieza a paralizar. Porque si no la ocupas, ella lo hace sola. Empieza a estar ansiosa, que es claro. lo que empieza a pasar. Ella empieza a reaccionar sola. Entonces, ahí es hay una cosa que destacás mucho en los videos y en todo, que es el autoconocimiento, que Sí. es fundamental. Sí, porque si yo no puedo darme cuenta de qué es valioso para mí en la vida, si no me conozco, no puedo darme cuenta por qué cosas me dan miedo a mí. Uno tiene que saber lo que más le da miedo. Por ejemplo, el sufrimiento de los seres queridos es algo universal, ¿no? ¿Es Sí. normal que yo sienta miedo por eso? Claro que es normal, porque es valioso para mí, mi ser querido. Todo lo que esté en riesgo y sea valioso para mí, es natural que me origine miedo, porque quiere cuidar eso. Esto es lo primero a comprender para ser alfabetos emocionales. Claro. Mirá todos los pasos que hay que dar para darte cuenta cómo accionar y cómo reaccionar ¿Y frente el por a qué? esta Porque emoción. hay muchas veces que nuestras emociones manejan nuestras reacciones y vos no entendés, ni siquiera vos entendés por qué. Y te mandás, no quiero decir la palabra, pero patinadas, te mandás, Sí. estropeás cosas, Macanas. macanas, ahí Sí. está, Es te lo mandás que estás macanas. diciendo. que- No las gestionamos porque no las entendemos. Claro, porque dejás que la mente domine, esos sentimientos dominen en realidad tus reacciones. Pero si las conoces, es otra cosa. Se supera el obstáculo. Sería Tal una cual. cosa Sí, así. es el primer paso para conocer los monstruos que uno tiene adentro. Es Los el primer paso pronósticos, para el- manejarlos. Más que los monstruos, los miedos tienen que ver con los pronósticos negativos. ¿Qué pronóstico estoy haciendo? Y lo mejor es preguntarme, ¿qué yo estoy pronosticando que va a pasar? ¿Cuándo y cómo? Bueno, que no voy a llegar a fin de mes, pero ¿eso qué significa? ¿Que no voy a tener para comer y voy a quedarme en la calle? No, no significa eso. Significa que quizá le tenga que pedir un préstamo al banco o a alguien que me ayude. Entonces, el pronóstico negativo que yo lanzo a veces está monstruoso, como hecho un monstruo, aumentado, aumentado, sobreestimado, y allí es Que cuando si lo eso que me analizás- amenaza empieza a amenazarme de una manera que no puedo controlar. Pero si yo empiezo por preguntarme qué me preocupa, qué estoy pronosticando que puede pasar y qué es lo máximo que depende de mí, que yo pueda hacer para prevenirlo o para prepararme para que pase, entonces la mente se tranquiliza. Y amortiguo el impacto de esa emoción. Exacto, empieza a tranquilizarse. Eso es la gestión inteligente del miedo, por hablar de esa emoción. Era todo lo que estamos aprendiendo en hay un otros, ratito. otros videitos que tenés por ahí que estuve chusmeando que dicen explorando tu propósito. Vamos por muchos temas. Bueno, no, si no me dice que cortemos, yo sigo. Sí, claro, es un tema fascinante. ¿Qué significa? Bajo el supuesto de que vos llegaste a este mundo con un don, con un talento especial, con algo que puedes ofrecer a otros. Y que ese es tu propósito principal. Y cuando lo estás haciendo te da placer, te da una sensación de realización. Empezar a explorar cuál es tu talento, qué trajiste aquí, es la primer parte de comprender cuál es ¿Qué mi tenés para llamado, dar? qué tenés para aportar, sí. Me gustó.
Qué lindo tema, pero no mucho de eso, sino claro, partiendo de la base que todos tenemos un talento, un don, Parte de algo esa para base. compartir y que no es para poner abajo de la cama. uno o más. Y podemos Uno saber más. cuáles son, sí. Está bien. Me encantó. Divino. Me encantó. Si Gracias, alguien quiere, Fito. porque esto se hace a nivel personal, se hace a nivel de empresa, se hace a nivel de grupo, se hace a nivel de comunidad, de familia, ¿cómo es El coaching. el coaching? Bueno, yo trabajo con muchas empresas y también particular todavía. Se contrata un coach y tú le comentas, lo que yo quiero conseguir es esto. El Ajá. coach te va a preguntar, ¿qué querés? ¿Y cómo te vas a dar cuenta que lo estás consiguiendo? Y ahí empezamos a hacerte preguntas o a brindarte herramientas para que te lleves un plan de acción comprometido para que eso suceda. Bien, pero ¿y dónde consigo yo un coach? Abro la guía y dice Bueno, coach. Nosotros estamos en No, Trascender pregunto. Coaching. No sé si lo puedo comentar aquí, Sí. pero desde Trascender Coaching, claro, tenemos un equipo de coaches especialistas. También es un instituto que te forma como coach profesional. Ah, y ahí pero estaba también esa entidad. atienden. Claro que sí. Ah. No decimos atender, ofrecemos De- servicio de coaching porque eso es más de psicólogo. Sí. Pero nosotros ofrecemos este ¿Y servicio. dónde es? ¿O cómo Estamos- se comunica? ¿Por la web? Sí, trascender.uy y allí nos pueden encontrar. Perfecto. El ICF también tiene un montón de... La International Coach Federation, sí, claro, eso es a nivel global, la entidad que nos regula, hay nos muchos audita. videos lindos. Sí, tal cual. Hay mucho material lindo ahí Mucho. para conocerte. Bueno, ya aprendimos muchas cosas Absolutamente. el día de hoy. Magela. Imagínate todas las que nos quedan por descubrir. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, un placer. placer. Búsquenlo, recordame, es Trascender.uy. Trascender.uy.